Bien, buenas tardes. Continuamos con el tercer Congreso de Experiencias Pedagógicas y Didácticas en Educación Virtual. En este momento la ponencia es caracterización y manifestación del ciberbullying en contextos educativos. La ponente es Paola Eliana Chinchilla García, especialista en Pedagogía y Docencia Universitaria de la Universidad de la Gran Colombia. Bienvenidas. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Paola Chinchilla, soy tutora virtual de la Universidad de la Gran Colombia, actualmente estoy adelantando estudios de maestría en la Universidad Nacional de Colombia, estoy en la línea de investigación, socialización y crianza. Entonces, pues vamos a empezar con mi presentación sobre caracterización y manifestación del cyberbullying en contextos educativos. Para empezar mi presentación quisiera compartirles una frase de Jesse Jackson, un activista norteamericano, defensor de los derechos civiles, pues del mismo país. Y dice, un sistema escolar que no tenga a los padres como cimiento es igual a una cubeta con un agujero en el fondo. Parto con esta frase porque soy partidaria de que la familia es el primer agente socializador del niño y por tal razón tendrá influencias importantes en los patrones de conducta del mismo. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con los antecedentes. Cuando hablamos de cyberbullying, obligatoriamente tendremos que hablar de bullying, porque el cyberbullying es una tipología del bullying, se dan diferentes contextos, pero sigue el mismo patrón de comportamiento. Entonces decimos que Dan Olbus es un psicólogo sueco, un profesor de la Universidad de Bergen, en Noruega. Él fue el primero en interesarse en este asunto de la violencia escolar. Define el bullying cuando un alumno es agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto de forma repetida y durante un tiempo a acciones negativas que lleva a cabo a otro alumno o a varios de ellos. El profesor Olgus, desde los años 70, se dedica a estudiar las conductas agresivas de los estudiantes a gran escala en colegios escandinavos. Él llevó a cabo un estudio en donde involucró instituciones educativas de educación básica y media, dando un total del 85% de la población que él estudió, con una muestra total de universo de 130.000 estudiantes. Él aplicaba cuestionarios donde los profesores los repartían a sus estudiantes y ellos eran de forma anónima quienes los diligenciaban. Obviamente este cuestionario tendría que explicar pues claramente qué es el bullying y qué se considera por bullying para posteriormente plantear las preguntas y los estudiantes pues responderlas de forma clara y concisa. Este profesor empezó a interesarse en ese tema porque en los medios de comunicación empiezan a divulgar noticias de que jóvenes alrededor de 10 a 15 años se suicidan posiblemente por acoso de sus propios pares. Listo. No voy a enfatizar mucho en el bullying porque lo que nos trae hoy acá es hablar sobre el cyberbullying. Entonces, como para contextualizar un poco, pues a los asistentes empecé desde el bullying. Listo. Entonces, algunos autores representativos que hablan del bullying está Cleo Fante, que es una historiadora, una pedagoga y tiene doctorado en educación. Ella es brasilera, ha trabajado mucho sobre violencia escolar desde 2005. Ha sacado o elaborado proyectos anti-bullying, uno denominado Educar para la Paz. Ha sacado manuales que tienen que ver con preguntas y respuestas que les interesan pues, a los profesores y a los padres de familias para poder detectar a tiempo este tipo de fenómeno social. Tenemos a Áviles, el profesor José María Áviles, es español, es psicólogo y profesor de la Universidad de Valladolid.
Él habla también de todos los asistentes que se ven involucrados en este comportamiento agresivo. No solamente tenemos que tener en cuenta que no solamente es el acosado, el acosador, sino que también hay asistentes, espectadores y acompañantes. Tenemos por último, quise poner una cuota colombiana, que es el profesor Enrique Chaus. Él es profesor de psicología de la Universidad de los Andes. Él es doctorado en educación. Él habla mucho sobre la violencia escolar. Es experto, de hecho, en este tema. Habla de cómo evitarlo y cómo identificarlo a tiempo para poder, pues, realizar acciones oportunas para su disminución dentro de un contexto educativo. Bueno, ya después de contextualizar de qué se trata el bullying, vamos a ver que, el Internet y más adelante las TIC, bueno, el Internet aparece en los últimos años, en los años 60, perdón, como un proyecto que desarrolla las fuerzas militares de Norteamérica. Este proyecto es denominado ARPANET. De allí empieza a masificarse, porque si tenemos en cuenta que el Internet era para unos pocos por su alto costo, y a medida de que se va trabajando más en esto, obviamente va bajando el índice pues, económico y ya es más asequible a las personas. Con esto, bueno, ya con el pasar del tiempo conlleva a que aparezcan las TIC, tecnologías de la información y comunicación, que ayudan como herramientas para mantener una red mundial donde hay una interacción con los sujetos que están involucrados en la misma. Llega esta interacción, esta red, esta Internet, a los contextos educativos, y es allí cuando se empieza a evidenciar el mal uso de las mismas. Aparece un fenómeno a finales del siglo XXI que el educador Bill Bilsey lo denomina cyberbullying. También se le tiene diferentes denominaciones dependiendo pues, del autor que lo trabaje, pero entre las cuales tenemos el ciberacoso, el e-acoso, la intimidación virtual, hostigamiento cibernético. Todos esos son sinónimos, no hay diferencia alguna, simplemente es porque algunos autores han preferido llamarla de una u otra manera. Bill Bilsey es un educador canadiense de secundaria que empezó a detectar o a identificar diferentes tipos de comportamientos de sus estudiantes dentro de la red. Entonces, él fue el que propuso este nombre. Él es presidente de las páginas web que pueden visualizar, el www.bullyingqr.org y el cyberbullying.k. Él define el cyberbullying como el acoso que usa las TIC, correo electrónico, telefonía móvil, sitio web personal, foros y mensajes de la telefonía o texto inmediato, con fines difamatorios y para apoyar el comportamiento hostil, deliberado y repetitivo de un individuo o grupo con el fin de dañar a otro. Peter Smith, él es un psicólogo inglés que se ha preocupado mucho por este comportamiento dentro de la red y lo define de la siguiente manera, que es un acto agresivo e intencionado llevado a cabo de manera repetitiva y constante a lo largo del tiempo, mediante el uso de formas de contacto electrónicas por parte de un grupo o de un individuo contra una víctima que no puede defenderse fácilmente. Como podemos observar hasta el momento, para que se dé el bullying o el cyberbullying, tienen que haber unas condiciones establecidas de tiempo, frecuencia, y otra, pues de que tienen que darse dentro de ellos, de sus pares. No se puede llamar cyberbullying o bullying cuando es un adulto que ejerce un acto agresivo contra un adolescente. Ya tendrá otra denominación. Siguiendo con más autores, encontramos a Willard. Nancy Willard es una educadora especialista en educación especial y abogada. Ella es directora
del Centro de Seguridad y Privacidad del uso de las tecnologías. Ella también hace una definición del cyberbullying y lo ve como el envío y acción de colgar textos o imágenes dañinas o crueles por Internet u otros medios digitales de comunicación. Pueden encontrar mayor información en stopcyberbullying.com. Ahí ella da unos tips, también unas señales de alarma para que nosotros los tutores y los padres de familia estemos pues alertas ante este comportamiento de nuestros jóvenes. Tenemos el INTECO, que señala que el cyberbullying es una conducta de acoso entre iguales en el entorno TIC, que incluye actuaciones de chantaje, vejaciones e insultos de unos niños a otros niños. Tenemos a AFTAP, que es una abogada y es presidenta de la seguridad y la privacidad del derecho de Internet. Considera que hay cyberbullying cuando un niño o un adolescente es atormentado, amenazado, acosado, humillado, avergonzado o se convierte en el blanco de otro niño, niña o adolescente a través del Internet, de las TIC, y tiene que implicar obligatoriamente a un menor de edad en ambos lados, o por lo menos la situación tiene que haber sido instigada por un menor contra otro menor. Vemos inicialmente que cuando les hablaba que algunos autores decían que no solamente son dos personas las involucradas en este comportamiento, sino que hay otros que promueven o incentivan a que el acosador actúe pues agresivamente. Entonces, inicialmente encontramos tres actores principales. En esta presentación quise llamarlo acosador o acosado, pero tiene diferentes denominaciones. Puede llamarse matón, hostigador, bully. Entonces, en este caso lo quise denominar así. Entonces, está el acosador, el acosado y el espectador. El acosador es quien intimida. Más adelante daré algunos perfiles psicológicos de cada uno de estos actores. El acosado es el blanco de humillación, por lo general siempre es un niño que tiene algunas diferencias físicas o limitaciones, es introvertido, tiene una autoestima baja. Tenemos el espectador. Este espectador tiene dos roles, puede ser un espectador pasivo o un espectador activo. Espectador pasivo se limita solamente a asistir, a ver, pero no interviene en este proceso, mientras que el espectador activo ayuda al acosador a que ejerza este tipo de comportamiento agresivo con sus compañeros. Tenemos dos modalidades. Si bien es cierto, en el bullying tradicional vemos que tiene diferente tipología porque va a haber bullying físico, social, todos esos bullying tienen una carga dañina psicológica. En el bullying solamente se dan dos formas, en el ataque directo y en el proxy. En el ataque directo se dan a través de pues, fotos, mensajes de textos, redes sociales, donde el acosador hostiga o persigue a su víctima a través de la red. Crea cuentas de correo anónimas, envía fotos a... Sí, tenemos que tener en cuenta que el bullying solamente se da dentro del horario de estudio, mientras que el cyberbullying se da las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Entonces, como nos damos cuenta, es un fenómeno bastante fuerte y que puede llevar hasta a las víctimas a una ideación pues, suicida. Tenemos el proxy que es básicamente la manipulación de un acosador de una persona para que ejerza un comportamiento agresivo pues, a su víctima. Tenemos una caracterización. En esta diapositiva yo quise asociarlo básicamente con los estilos parentales, porque es desde allí que ya se va perfilando cuando un niño puede llegar a ser víctima o puede llegar a ser victimario.
Entonces, en estos estilos parentales quise mencionarlos, pero por Macoby y Martín, que ellos establecen 4 estilos parentales principalmente. Hay uno que está subrayado o que está de diferente color, que es el autorizado, que es el estilo parental que el ideal, el que se espera que los padres de familia ejerzan con sus hijos. Tenemos que tener en cuenta que Macoby y Martín en 1983 establecieron estos 4 estilos parentales bajo 4 dimensiones. Entonces, una dimensión que trabajan las dos son exigencia y control, mientras la otra es comunicación y afecto. Entonces, cuando hay una desigualdad entre estas 4 dimensiones, podrá surgir alguno de esos estilos. Entonces tenemos el autoritario, ya más adelante les voy a explicar. Bien, listo. Tenemos el autoritario, que se caracteriza por la falta de autonomía personal, escasa competencia social, predominio en el control externo frente al control interno y baja autoestima. En este estilo autoritario son todos aquellos padres que ejercen mucho control y poca comunicación con sus hijos. Es decir, que pueden estar influenciando para que sus hijos se vuelvan matones dentro de un contexto educativo. Son niños rebeldes, son niños egocéntricos, son niños supremamente agresivos. Tenemos un estilo permisivo, que sus consecuencias, por decirlo de alguna manera, podrían ser en los niños. Las dificultades para controlar impulsos, no se asume responsabilidades, baja autoestima, conductas caprichosas. Este estilo están los padres sobreprotectores, que ejercen mucha comunicación y afecto, pero poco control y exigencias. En esta, el niño no quiere responder por sus responsabilidades, no quiere asumir reglas que se establecen en casa, pues porque obviamente sus padres no han acostumbrado a ese niño a establecer ese tipo de reglas. Tenemos un estilo negligente. En este estilo, ninguna de las 4 dimensiones es ejercida, es decir, no hay ni comunicación, ni afecto, ni exigencia y control. Como consecuencia tenemos niños con problemas de identidad, baja autoestima, conflictos en las relaciones sociales, problemas de autocontrol. Frecuentemente pasa cuando cuando tienen sus hijos muy jóvenes, entonces dejan estos niños a cuidado de la abuela, de una vecina, donde no tienen una guía o una orientación o un establecimiento de reglas para cumplir pues con con sus responsabilidades diarias. En este estilo pueden haber 2 tipos de niños, o niños muy introvertidos, pues porque no tienen ese afecto, o niños muy agresivos, porque no tuvieron control en su casa. Tenemos por último el autorizado, algunos autores lo llamaban democrático, más adelante se pensó que no era un término pues pertinente, porque el democrático se supone que es en democracia, donde todos los miembros de la familia deben participar, pero dentro de una familia no funciona la democracia. Siempre son los padres los que deben entablar una regla dentro de su núcleo familiar. Entonces, la consecuencia de esto se le denominó autorizado, que es un término más pertinente. Y la consecuencia en niños son de buena estima, son competentes socialmente, responsables, seguros. Estos niños por lo general siempre, o casi siempre, porque no debemos recordar que somos seres humanos, seres particulares y no caben las generalizaciones, todos somos diferentes. Los estudiosos han querido acercarse un poco a lo que podría llegar a ser pues, una realidad, pero no es 100% pues. La teoría no encaja 100% a la realidad, eso es un hecho. Entonces decimos que los niños que están bajo un estilo autorizado tienden a ser muy buenos estudiantes, son sobresalientes, son responsables, tienen una autoestima buena. Entonces, para
Para resumir un poco lo que acabo de decir, entonces podríamos decir que los estilos permisivo, autoritario y negligente podrían sacar cualquiera de los dos, o víctimas o victimarios. Eso depende también del contexto. Encontramos unos signos de alarma para tener en cuenta como profesores y como padres de familia. Entonces tenemos, para un signo de alarma podría ser que repentinamente el joven deje de usar su computadora, se pone nervioso cuando recibe un email, se pone triste cuando tiene que ir al colegio, está triste o depresivo después de usar el ordenador, evita discutir sobre qué está haciendo con el computador, se vuelve excesivamente introvertido con amigos y familiares. Este es más un signo de las víctimas. Bueno, seguimos con los otros signos, que es menor rendimiento, que puede llegar a traducirse en fracaso escolar. Tenemos que tener en cuenta que es un fenómeno que tiene las consecuencias pueden ser diferentes, desde desertar de su educación presencial hasta llegar a volverse igual que su propio matón. Tenemos que hay una pérdida de autoestima, autopercepción de debilidad o complejo de inferioridad, incomunicación y aislamiento, inseguridad e inadaptación, crisis de ansiedad derivadas de la incertidumbre y la indefensión. Tenemos tristeza y sentimientos de culpa. Tenemos algunos signos en el agresor. Entonces este cambia de pantalla o cierra programas rápidamente, usa el ordenador por la noche, se vuelve irascible si no puede usar el ordenador, ríe excesivamente cuando está conectado, contesta con evasivas a las preguntas de qué está haciendo, utiliza múltiples cuentas online. Entonces esos tres autores en el 2010 identifican 8 tipos de acoso cibernético. Entonces tenemos los insultos electrónicos, el hostigamiento, la suplantación, la denigración, el desvelamiento y sonsacamiento, la exclusión, el ciberpersecución, la paliza feliz. Bueno, voy a explicar esta porque es la que menos no escucha frecuentemente. La paliza feliz es cuando, bueno, el victimario le está pegando a su víctima y el asistente o espectador filma esa pelea y la divulga por los diferentes medios. Bueno, tenemos algunas estadísticas. Tenemos un estudio que se hizo en España, un análisis cyberbullying, un análisis comparativo en estudiantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela. Se inicia en el 2007, se termina en el 2008, tiene un universo de 20.941, utilizan niños desde los 10 a los 18 años. Los resultados son Venezuela y México, son los países que tienen un índice más alto en utilizar el teléfono móvil para agredir a sus compañeros o a la víctima que tengan. En un 13,3%. Tenemos a Brasil y a Chile con el uso del Messenger en un 7,2% y Chile en un 8,2%. En los juegos online se les preguntaba a ellos básicamente si ellos se sentían que estaban siendo hostigados, pero no hubo mucha claridad en eso. Los muchachos contestaban que ellos sentían que le estaban haciendo trampa en los juegos, pero no tenía nada que ver una cosa pues con la otra. Entonces pues concluyeron que no había muchas diferencias, que se tomó que era un 4,1%. Resalta que de los 9.433 estudiantes varones de la muestra, el 22,4% ha usado el celular o Messenger para perjudicar, mientras que solo el 13,% de las 11.508 chicas han reconocido haber acosado a otras. Tenemos que tener en cuenta que este tipo de fenómeno varía dependiendo de diferentes situaciones. Lo explico.
Por género, siempre se ha dicho en algunos estudios que los hombres generan más bullying físico y las mujeres más bullying social. Ellas excluyen a la víctima de su círculo social, empiezan a decir chismes, empiezan a hacerla quedar mal delante de sus compañeros, ese tipo de cosas que terminan aislando a su víctima. Mientras que los varones son más físicos, se pegan, se roban sus pertenencias y pues este tipo de bullying suele durar menos que el de las chicas. Entonces tenemos otro estudio de Castaño, Fajardo y Gómez en el 2008, denominado el cyberbullying en una muestra de estudiantes de educación secundaria, variables moduladoras y redes sociales. Concluyen que el porcentaje medio de agresores es de 6,4%, mientras que el de víctimas es de 6%. La variable sexo muestra una influencia significativa sobre la prevalencia de ser víctima con el móvil. Es prácticamente lo que les comentaba anteriormente sobre el sexo. También se han hecho muchos estudios a nivel socioeconómico donde revelan que los estratos bajos tienden a tener bullying más físico y los estratos altos es más el cyberbullying, pues por el mismo contexto socioeconómico en el que están inmersos. Tenemos que de 2005 al 2010 el único problema que muestra una tendencia al alza del cyberbullying o ciberacoso, los investigadores aprecian un auge del 6% en el 2000 al 9% en 2005 al 11% en el 2010. Voy a leer esta que dice que se estima que en Colombia 1 de cada 5 niños es o ha sido víctima de intimidaciones y malos tratos por parte de sus compañeros de clase de manera agresiva, deliberada y repetitiva. La Universidad de los Andes pudo revelar que de 55.000 menores pertenecientes a 589 municipios, 29% de los estudiantes de quinto y el 15% de noveno manifestaban haber sufrido algún tipo de agresión física, verbal de parte de algún compañero. Es importante aquí aclarar que a medida que van avanzando en su escolaridad va disminuyendo el bullying o el cyberbullying, empezando desde los grados quinto hasta décimo. En el grado séptimo es donde tiene más un alto índice de que los muchachos están involucrados en este comportamiento como víctimas o como victimarios. Ya en 11 se ve que disminuye en una forma importante ese tipo de comportamientos. Traje algunos casos, pues no los voy a leer porque están bastante larguitos. Entonces igual la ponencia va a estar colgada en la plataforma y ustedes podrán leer tranquilamente estos casos. Tenemos casos en Colombia, esos fueron divulgados en diferentes medios de comunicación, también lo podrán leer en la plataforma, como para que tengan en cuenta que no es un fenómeno, que Colombia no es ajena a este tipo de comportamientos. Inicialmente se decía que en Estados Unidos era el país donde más casos se presentaban. Pues por una parte podría decirse que sí, pero de todas maneras Latinoamérica está subiendo este rango bastante considerable. En Latinoamérica, México es el que tiene el índice más alto de cyberbullying. Tenemos algunas diferencias entre el bullying y el cyberbullying. Entonces, en uno es cara a cara, en el bullying tradicional, mientras que en el cyberbullying es anónima. Tenemos que en uno es en grupo individual y en el cyberbullying es individual. Tenemos que en uno es físico, verbal o exclusión social. Y en el cyberbullying se manifiesta por mensajes, email, imágenes manipuladas. Esto yo lo hablaba, que solamente se da en las horas de estudio, mientras que el cyberbullying se da todo el tiempo. En el bullying se cuenta con una audiencia escolar, mientras en el cyberbullying la audiencia es mundial.
En el bullying se piensa de que solo se encuentra en el ámbito escolar, y el cyberbullying, pues no se sabe quién puede ver la información que está subiendo el victimario. Tenemos que en el bullying hay una víctima y un agresor, víctima-agresor, y en el cyberbullying tenemos la cibervíctima y el ciberagresor. En cuanto a normatividad, tenemos principalmente la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013, por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. Esa ley precisamente entra en vigencia hoy, según los medios de comunicación. Toda institución educativa estará obligada a conformar un comité de convivencia que estará compuesto por rectores, profesores, estudiantes. Además de eso, psicóloga y orientadora, con el fin de identificar este tipo de comportamientos y darle ayuda oportunamente. Tenemos por la ley 679 de 2001, que habla de estatuto para prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores. En desarrollo el artículo 44 de la Constitución, tenemos el Código de la Ley, Código de la Infancia y la Adolescencia. Pero básicamente vemos que la Ley 1620 que encobija el bullying y el cyberbullying. Bueno, aquí tenemos algunos programas de prevención que se han aplicado en diferentes instituciones educativas a nivel mundial. Consiste básicamente en crear comportamientos prosociales en los estudiantes a través de diferentes metodologías. Bueno, acá tengo algunas referencias que les puede ser de ayuda si están interesados en el tema, en profundizar un poco más. Y básicamente es eso. Espero les haya gustado y que sea de gran utilidad para su quehacer profesional. Muchas gracias. Eh, Muy bien, muchas gracias a la ponente Paola Chinchilla. En este momento vamos a trabajar con las preguntas. En la parte superior derecha de sus pantallas encontrarán una manito para dar la palabra. Entonces la persona que pique la manito, entonces se le habilitará el acceso a micrófono para que pueda preguntar. Bien, aquí ya tenemos una persona. Luz Adriana Salinas, en este momento te voy a abrir el micrófono. Bien, ya tienes el micrófono. Buenas tardes. Bueno, yo quiero hacer la siguiente pregunta y pues dado que usted tiene experiencia como tutora virtual, me gustaría saber si dentro de esos espacios virtuales usted ha evidenciado este fenómeno de ciberbullying. Ya. ¿Listo? Bueno, Adriana, el cyberbullying es un fenómeno muy difícil de identificar en contextos virtuales, porque los jóvenes tienden a hacer este tipo de acciones en sus casas. Entonces, lo que podemos hacer nosotros como tutores virtuales es hacer un seguimiento a través del teléfono o a través de un correo, donde se le pregunte al acudiente cómo ha sido el comportamiento de estos jóvenes, es decir, si ellos mantienen todo el tiempo, si han tenido algún cambio a nivel emocional, si están desmotivados, bueno, todo este tipo de comportamientos que pueden ser síntomas de ser Muchas víctimas o gracias. victimarios. Con mucho gusto.
Bien, le voy a dar la palabra a Joana Saldarriaga. Sí. Hola, ¿me escuchan? Bien, buenas tardes, Paola. A mí me interesa saber cómo en un país como Colombia, con un conflicto armado tan fuerte, eh, es decir, ¿cómo crees tú que influye eso en prácticas como el cyberbullying? Es decir, el contexto económico y político de un país, ¿qué influencia tiene más allá de la Ok. influencia familiar? Muchas gracias por la pregunta, Joana, bastante interesante. El cyberbullying es un fenómeno que tiene diferentes matices y se involucra en diferentes condiciones. Es decir, hay una parte familiar que es la que usted mencionaba, hay una parte social, una parte cultural. Obviamente es una esfera general donde intervienen diferentes factores que hace que el niño sea agresivo o no sea agresivo. Desde los mismos medios de comunicación vemos que transmiten programas que ayudan a que estos niños generen comportamientos agresivos y los lleven a la escuela. Entonces, no solamente es el familiar, son muchas condiciones que ayudan o que generan que el niño empiece a tener comportamientos diferentes de los, porque algunos padres de familia dicen, pero si mi hijo en mi casa se comporta de una manera totalmente diferente porque usted me dice que aquí en el colegio está siendo agresivo, está haciendo conductas que no hacen la casa, precisamente porque a veces recepciona información que los medios de comunicación proporciona y los lleva al contexto pues, escolar en el que está y los practica con sus compañeros. Muy bien. ¿Otra persona que quiera participar? Les recuerdo que para participar deben picar en el icono que parece una manito en la parte superior derecha de su pantalla. Está encima del cuadro de video. Bien, tenemos nuevamente una pregunta de Luz Adriana Salinas. Ya tienes audio, ya puedes hacer la pregunta. Ok, muchas gracias. Paola, dentro de los estudios y de la presentación que observamos, vi que este fenómeno se evidencia en diferentes redes sociales y en diferentes medios, digamos que de la web. ¿Ha identificado usted de pronto qué red social es la que genera o la que permite que haya o que ocurra este fenómeno en mayor medida? Eh, las redes sociales en general facilitan a que este comportamiento se dé. No hay una red social específica que diga, bueno, es esta. Podríamos hablar del Facebook, que Facebook tiene todo el mundo, que de allí se pueden subir videos, pueden subir fotos que ellos mismos manipulan para hacer quedar mal a su compañero, pero no se puede decir que es esa específica porque gracias a la Internet y a las TIC tenemos un abanico de posibilidad en la Internet donde todos nuestros estudiantes tienen acceso fácil y pueden publicar pues, sus fotos, sus videos, pueden amenazar, porque de hecho hasta amenazan a sus víctimas. Entonces no hay una red social específica que incentive a este tipo de comportamientos. Gracias, muy amable. Bueno, con mucho gusto. Bien. Continuamos con la participante María Ceci. En este momento te voy a habilitar el micrófono. Aló, sí. Sí. Pues sí, claro. ¿Aló? Sí, te ¿Me escuchamos. escuchan? Gracias. Yo, pues muchas gracias a Paola por su intervención. Yo quería hacer
pues una pregunta y a manera de intervención preguntarles a todos los participantes en cuanto a hasta dónde va a ir la responsabilidad del docente y de la escuela en estos ámbitos. Es decir, estamos pasando de todas las situaciones sociales, los conflictos sociales que se manejan en la escuela están saliendo a otros ámbitos que son ajenos incluso al mismo docente, al mismo establecimiento educativo, y que se nos ponen como una responsabilidad adicional, pero en los cuales muchas veces no tenemos injerencia. Es decir, pensar en el ciberbullying, que es una realidad dentro de las redes sociales, hasta dónde puede el docente realmente hacer una intervención en todos estos aspectos, pensando en que el manejo de redes sociales muchas veces es privado. Para los estudiantes muchas veces nosotros no tenemos ese acceso. ¿Cómo hacer realmente para mediar en cuanto a la responsabilidad? Es decir, debe llegar para mí en algún momento a hacerse una separación entre lo que puede hacer el docente realmente dentro del aula, que nos lo mencionaba muy bien Paola, era la identificación de todos esos aspectos en casa o en la escuela, de las actitudes del chico, y otra cosa es intervenir seriamente dentro de un proceso que está ajeno de la escuela. No sé si Paola podría darnos como una idea acerca de alguna experiencia dentro del estudio que se está realizando, si se han puesto esas limitaciones o dentro de la ley que se está aprobando hoy en Colombia, hasta dónde vamos a ir los docentes con esta situación, porque realmente no toda la responsabilidad puede ir dentro de factor de personas que estamos muchas veces fuera del medio donde se presenta la situación. Pues tenemos que mirar que es un trabajo en conjunto, que no solamente la escuela aislada de la casa. Tiene que ser un trabajo en donde hay una comunicación asertiva desde la escuela, entre la escuela y la casa. Ya el Estado está haciendo algo, ya sacó la ley 1620, en donde ya obliga prácticamente a las instituciones educativas a que presten atención a este tipo de comportamientos, porque es que antes uno preguntaba y los profesores o cualquier autor que esté dentro de este contexto educativo decía, es que ellos son niños y los niños son así, ellos se pegan, se maltratan y no pasa de eso. Resulta que con el pasar del tiempo y con la, perdón, con la facilidad que ha dado la internet, este tipo de comportamientos ya trascienden una computadora. Es decir, ya hacen que haya una transformación en el comportamiento de la víctima o en el comportamiento del victimario. Hay que mirar que no solamente son esos dos autores, que detrás de ellos hay una familia que sufre, en el caso de la víctima y en el caso del victimario también, porque llegan a un punto que no se sabe, los papás de la víctima, ¿qué hacemos? La medida que ellos adoptan es sacar a su hijo de ese plantel y meterlo o ingresarlo a otro o cambiar de modalidad, como nos ha pasado a nosotros aquí en el bachillerato virtual, que atendemos casos en donde dicen que sus jóvenes están siendo matoneados en el colegio, entonces ya no podían soportar más esta situación y lo que hacen es cambiarlo de modalidad. Entonces tenemos que ver que no es un trabajo que va individual, sino es un trabajo colectivo en donde son muchos los factores que intervienen en él, y obviamente que si cada uno pone su granito de arena, pues habrá cambios significativos. Bien, muchas gracias. Desafortunadamente ya el tiempo se nos acabó. Quedamos con dos preguntas pendientes, una de Joana y la otra de otro participante. Estas preguntas las podemos hacer en el foro que está dispuesto en la plataforma del bachillerato virtual, y allí la ponente Paola Chinchilla las puede resolver. Por ahora damos por finalizada la conferencia. Los invitamos a ingresar al foro de la misma. Muchas gracias.